Estamos hablando acerca de un Dios de propósitos. Ese ha sido nuestro tema desde hace varias semanas y continuaremos tratando este tema con este énfasis acerca de qué es lo que Dios determinó. Cómo entender en esta comprensión del propósito de Dios, qué diferencia hay entre el propósito divinamente determinado, mi anhelo, mi visión, mi aspiración, mi expectativa, mis metas, mis derroteros, lo que yo quiero lograr. Bien, tenemos que ser puntuales y claros y, por supuesto, dar crédito a la palabra de Dios, porque nuestro estudio es un estudio bíblico, por lo tanto no se trata de sustentarlo con filosofías de hombres, sino con la palabra de Dios. Hay una porción y varias porciones en el libro de Job. Fíjense nada más, en el libro de Job. El libro que más pudiera ser una revelación contundente, demoledora, acerca de los propósitos con que Dios obra en nuestras vidas. Y leo en el capítulo 9 de Job, versículos 12, 14 y 19. Si de algo se adueñara, ¿quién lo haría desistir? ¿Quién puede cuestionar sus actos? ¿Cómo entonces podré yo responderle? ¿Dónde hallar palabras para contradecirle? Si de fuerza se trata, Él es más poderoso. Si es cuestión de juicio, ¿quién lo hará compadecer? Un poco más adelante, Job capítulo 11, versículos 4 al 7 y versículo 10. Tú afirmas, mi postura es la correcta, soy puro a los ojos de Dios. ¿Cómo me gustaría que Dios interviniera y abriera sus labios contra ti para mostrarte los secretos de la sabiduría? Pues esta es muy compleja. Sabrías entonces que buena parte de tu pecado Dios no lo ha tomado en cuenta. ¿Puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Si viene y te pone en un calabozo y luego te llama a cuentas, ¿quién lo hará desistir? Leo un par de versículos más y sigo leyendo en Job, ahora en el capítulo 12. Con Dios están la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. Lo que Él derriba, nadie lo levanta. A quien Él apresa, nadie puede liberarlo. Job 12, 13 y 14. Cuando hablamos del propósito de Dios, tenemos que reconocer que hay una comprensión muy vaga, muy ambigua. Particularmente quiero referirme al entorno en el ministerio, que es desde donde yo podría compartirles un poco más. No es el único territorio en donde la definición del propósito de Dios llega a ser tan ambigua, pero la tendencia interpretativa de la doctrina de los propósitos de Dios, particularmente asociada al llamado al ministerio, suele ser poderosamente influenciada con ideas tales como la excelencia, el liderazgo, el éxito, el crecimiento, la expansión, la prosperidad. Claro que en esto ha influido poderosamente la doctrina de la prosperidad, la teología de la prosperidad, cuyo sustento bíblico es sumamente cuestionable. Insisto, en esta definición de la filosofía del ministerio hay una poderosa influencia en lo relacionado al llamamiento que Dios hace para quienes hemos de servirle. Hay una poderosa influencia con ideas tales como la excelencia, como el liderazgo,
el éxito. Esto tiene su raíz en una interpretación aislada, sesgada, de aquellos primeros momentos en la historia de la iglesia en Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes cuando el cristianismo tuvo un impacto impresionante en el libro de los Hechos capítulo 2? La iglesia creció exponencialmente en número de miles en solo cuestión de unos cuantos días. Entre Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 6 ya había una expansión del cristianismo de tales dimensiones que provocó una persecución. Sin embargo, esto no es necesariamente así como una realidad constante en nuestro presente. A lo largo del libro de los Hechos, cuando vamos avanzando, vemos que la iglesia persevera dificultosamente y en algunos entornos sufriendo a costa de su propia vida, en muchos casos con grandes penurias. Décadas después, el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo, a su discípulo, y le dice está escribiendo a Tito, y le dice a Tito acerca de las asignaturas del ministerio, de la tarea que le dio a Tito, del llamado de Tito. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Y es la verdad, por eso repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos o incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Leí Tito capítulo 1, versículos 5 y 10 al 16. Y aquí en lo que estamos leyendo, lo que el apóstol Pablo describe, relacionado con el ministerio que desempeñó él y el que le tocaba desempeñar a Tito en Creta, no parecen tener mucho en común con aquellos criterios de éxito, de expansión, de desarrollo y de excelencia. La realidad, hermanos, es que a partir de allí se deriva una filosofía del ministerio que deja atrás la definición bíblica acerca de cómo obra Dios en el llamado a quienes usa en el extendimiento de su reino. La declaración común dice esto: Dios, estoy dispuesto a ir a donde quiera que yo vaya y hacer lo que quiera que tú quieras que yo haga. Decido hacer eso porque quiero que Dios bendiga mi visión. En el fondo de esta declaración parece haber mucha fe, pero realmente no hay tanta fe, sino hay un claro interés por hacer prevalecer lo que yo quiero por encima de lo que Dios haya determinado. Esto parece ser una visión muy determinada, muy espiritual, completamente rendida para seguir la voluntad de Dios. Pero es lo mismo que decir: iré y haré lo que Dios quiere, siempre y cuando eso que Dios quiere signifique lo que yo tengo en mente. Pero Dios no obra así, hermanos. Cada vez oímos hablar con mayor entusiasmo a creyentes involucrados en el liderazgo en el ministerio cristiano, acerca de la visión que tienen de la tarea que Dios les ha dado. Su propia congregación, en donde están participando,
se les hace poco y pequeño y quieren crecimiento, expansión. No hay un criterio muy sólido o muy fuerte, tampoco muy definido bíblicamente del sentido de propósito con el que la palabra de Dios nos habla. Puntualmente, ¿qué dice la Biblia acerca de cómo cumple Dios sus propósitos? Compartí con ustedes algunas porciones del libro de Job. Compartiré aún 2 porciones más del libro de Job. Estoy leyendo Job capítulo 23, versículos 13 al 16. Pero Él es soberano. Esa es una declaración en el libro de Job. Pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado lo realizará. Por eso me espanto en su presencia. Si pienso en todo esto, me lleno de temor. Dios ha hecho que mi corazón desmaye. Me tiene aterrado el Todopoderoso. Job capítulo 23, versículos 13 al 16. Todo lo que tiene pensado lo realizará. Hará conmigo lo que ha determinado. ¿Quién puede hacerlo desistir? Él es soberano. Lo que quiere hacer, lo hace. Amados hermanos, está hablando de Dios. No está hablando de un líder admirable, digno de reconocimiento, que motiva a multitudes. Está hablando de Dios. Leo Job capítulo 24. Ni pensar que Dios cometa injusticias. El Todopoderoso no pervierte el derecho. ¿Quién le dio poder sobre la tierra? ¿Quién lo puso a cargo de todo el mundo? Si pensara en retirarnos su espíritu, en quitarnos su hálito de vida, todo el género humano perecería. La humanidad entera volvería a ser polvo. Escucha esto. Si eres entendido, presta atención a lo que digo. ¿Puede acaso gobernar quien detesta la justicia? ¿Condenarás entonces al Dios justo y poderoso? Los ojos de Dios ven los caminos del hombre. Él vigila cada uno de sus pasos. No hay lugares oscuros, ni sombras profundas que puedan esconder a los malhechores. Pero ¿quién puede condenarlo si Él decide guardar silencio? ¿Quién puede verlo si oculta su rostro? Él está por encima de pueblos y personas. Job capítulo 34, versículos 12 al 17, 21 al 22 y 29. Amados hermanos, hablando de los propósitos de Dios, ha prevalecido por encima de la palabra de Dios la idea o el concepto de visión, que está más bien identificado con una percepción de sueño, de anhelo o meta personal, logro determinado por mí para ser alcanzado a lo largo de mi vida. A eso es a lo que se le llama visión, un derrotero a donde yo quiero llegar. Haré todo lo necesario para conseguirlo, para llegar hasta allá. Aunque parecen equivalentes, propósito desde el entorno bíblico y visión desde la definición del liderazgo no son equivalentes, no son sinónimos, no significan lo mismo, no tienen el mismo objetivo final. Esto significa que tú puedes tener una visión muy clara, muy definida de lo que crees que Dios te ha mandado a hacer. Y sin embargo,
no has encontrado el sentido de propósito acerca de quehaceres simples del ministerio. Es posible que tienes una visión de lo que Dios te está mandando a hacer y anhelas hacerlo, anhelas verlo cumplido, y no necesariamente eso implica que estás cumpliendo con el propósito de Dios para tu vida. Obrar por un propósito determinado soberanamente por Dios es la razón para la cual hemos sido creados por Él. Obrar por un propósito determinado soberanamente es el modus operandi de Dios, la manera en que Dios obra, es la manera de proceder de Dios. En ello Dios se manifiesta, en ello Dios se revela, y en ello Dios da a conocer su voluntad. Y esta voluntad no es extraña, esta voluntad no es desconocida, esta voluntad está revelada en su palabra. No existe nada absolutamente que Dios no haga sin tener un propósito determinado soberanamente a cumplir. Nada de lo que Dios hace, absolutamente, nada de lo que Dios hace es un acto de improvisación. Nada de lo que Dios hace absolutamente es una ocurrencia, una puntada, ni siquiera una chiripada, un acierto. No, Dios no obra así. Dios no trabaja en base a coincidencias o a oportunidades, a golpes de suerte o en base a chispazos de iluminación. Tuvo una idea brillante y ahora la quiere llevar a cabo, que se le ocurren de pronto y entonces las va a cumplir. No, ese no es Dios, hermanos. Eso se parece más a nosotros. Así somos nosotros, no Dios. Eso puede ser identificado como propio en nuestro temperamento, en nuestro estilo de enfrentar las circunstancias temporales, en nuestra manera de resolver las cosas, la manera de vivir las ocasiones e incluso de sobrellevar las adversidades. En el estilo de Dios, todas las cosas fueron, todas las cosas están siendo y todas las cosas serán hechas conforme a su propósito divinamente y soberanamente determinado. Esto significa una cosa muy puntualmente establecida en la Biblia. Todo lo que Dios hace es una revelación acerca de quién es Dios y acerca de su particular manera de hacerlo todo. En resumen, podemos decir que lo que Dios hace es una revelación inamovible e indudable de lo que Dios es. Lo que Dios hace revela lo que Dios es. Y en ello, hermanos, va implícito que todo lo que Dios dice que hará es precisamente lo que se cumplirá. Y eso que Él hará es una revelación de quién es Él. La definición de visión está radicada en nosotros. La definición de visión es el nombre que le damos los hombres a lo que hemos anhelado que suceda en determinado proyecto por realizar. Visión es aquella idea de la cual estamos embarazados y acerca de la cual podríamos no tener paz hasta el día en que la demos a luz. Así que visión es un asunto de manufactura humana y está determinado contextualmente. Déjenme explicarles lo que esto significa. Estoy hablando de que en esta definición de lo que es mi proyecto, mi anhelo, mi visión, el derrotero hacia donde quiero llegar, influyen nuestros condicionamientos sociales, nuestros condicionamientos culturales, nuestros condicionamientos étnicos, económicos, políticos, ideológicos. En conjunto se trata de una serie de factores históricos y culturales que contribuyeron a proporcionarnos esa particular definición, ese equipaje que nos obliga a ver e interpretar la realidad de una manera particular.
Así que esta definición de visión, que por ejemplo nos lleva a decidir que nuestro llamado o nuestro ministerio va a estar dedicado a personas del ambiente chopper. ¿Qué es esto? Las personas que son aficionados al mundo del motociclismo clásico, las gentes que aman las motocicletas grandes, esas que atraviesan por las carreteras a velocidades incalculables y que invierten muchos cientos de miles de pesos en mantener una motocicleta de una marca muy reconocida que se ha convertido en un clásico dentro del mundo del motociclismo. Así que en virtud de ello, ya que esta es mi visión y yo siento que este es mi llamado y voy a invertir mi vida en esta causa, yo me voy a mimetizar con ese entorno, esa cultura, ese lenguaje, esos estilos de comportamiento social. Ahora imagínense qué pasa si yo siento que mi visión tiene que ver con el llamado hacia el mundo del rap, o hacia el mundo del pop, o hacia el mundo de el que ustedes quieran elegir. Amados hermanos, no es el mundo quien determina cuál es el propósito de mi vida. El propósito de mi vida está determinado por Dios. El propósito de mi vida está determinado soberanamente. Y Dios es soberano para cumplir propósitos que están por encima de visiones personales, grupales e incluso institucionales. Hay una realidad detrás de esto. Recuerdo siendo pastor en una congregación, habíamos recibido un grupo misionero que estaba de visita entre nosotros. La visita de este grupo misionero en nuestra iglesia fue un impacto muy hermoso que nos animó a salir a las calles y a compartir el evangelio. Este grupo era un grupo itinerante que iba de ciudad en ciudad y migraban de una ciudad a otra después de estar un mes o dos en una ciudad y habiendo llevado a cabo una tarea evangelizadora casa por casa en las colonias populares. Cuando ellos terminaban, recogían sus bolsas de dormir, acampaban en los templos, se acomodaban en las bancas de los templos, allí utilizaban los comedores del templo y de esta manera, terminando su misión, hacían una recoja de todas sus cosas, tomaban sus transportes y se retiraban para ir a la siguiente misión, la ciudad que seguía. En aquel tiempo, en la congregación había un chico que estaba pasando por algunas dificultades graves en la escuela. Estaba muy desorientado, había perdido mucho tiempo, tenía varias materias reprobadas y para estas alturas el problema familiar era muy grave para él. Todo parecía estar en su contra y en casa todo eran reproches y regaños y presión, exigencia, y él parecía no acertar a conseguir dar buenos resultados. Pero él estuvo muy activo participando y sirvió durante esta caravana misionera que tuvimos en nuestra iglesia. Estuvo involucrado y cercanamente haciendo amistad con los chicos que venían, algunos de ellos ni siquiera hablaban nuestro idioma. Los acompañó en el trabajo misionero. Cuando terminó la campaña misionera, cuando terminó esta caravana y ellos estaban preparando su equipaje para irse, él vino y habló en privado conmigo y me dijo: Pastor, estoy convencido de que Dios me llamó y yo me voy a ir con ellos. Y escuché aquellas palabras después de haberlo visto tan entusiasmado, participando y sirviendo en las misiones, yendo a predicar el evangelio con tanto entusiasmo. ¿Y qué es lo que no anhelaría mayormente un pastor? Que uno de los chicos de su congregación decida irse como misionero y servir al Señor proclamando el evangelio. Pero yo sentía tener una responsabilidad pastoral y tuve la necesidad de confrontarlo. Le pregunté: ¿qué es lo que quieres hacer realmente? ¿En verdad Dios te llamó para irte de misionero? ¿O estás tan atemorizado, tan abrumado
con tu realidad y tu entorno inmediato en familia, con tu situación académica, que lo único que quieres es dejarlo todo e irte lejos a donde nadie te exija nada, en donde puedas ser completamente libre y puedas hacer lo que tú quieras sin obligaciones académicas o escolares. Tienes que definir si tienes un llamado de Dios o deseos de huir de tu casa. Creo que fue una de las cosas más difíciles que le tocó oír a él, pero también una de las cosas más difíciles que me tocó decir a mí como pastor. Le puse una tarea: tienes que hablar con tus padres acerca de esto. Tuve la oportunidad de hablar con sus padres y afortunadamente tuvieron la amabilidad de escucharme. Y ellos me dijeron: pastor, nos vamos a sentar a platicar con él. Vamos a rendir todo nuestro enojo, nuestra decepción y nuestro afán por regañar. Tal vez no lo hemos hecho tan bien, pero vamos a tratar de hablar con él y vamos a tratar de encontrar un punto en donde podamos escucharnos, nosotros a él y él a nosotros. Por supuesto, el resultado de aquella ocasión fue que él no se fue a las misiones. Él no se fue a las misiones. No tenía un llamado, solamente tenía una necesidad de salir de donde estaba. Así es como puede suceder, hermanos. Si nosotros no entendemos que por encima de mi visión personal, o mi anhelo, o mi aspiración, o mi meta personal, está el propósito de Dios, voy a vivir confundido por mucho tiempo y voy a experimentar doloroso fracaso. Porque puede suceder con la visión de una persona, o con la visión incluso de una familia, que no esté dándose cuenta de que por encima de eso está el propósito que Dios quiere cumplir. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de esto. Quizá uno de los más notorios, yo insisto en usar este ejemplo porque es tan marcado, tan notorio, tan puntual y claro para hacernos ver la realidad acerca de cómo Dios obra soberanamente por encima de nuestras expectativas personales. Este es el caso de Elizabeth, la esposa estéril de un sumo sacerdote de Israel, el anciano Zacarías. Ambos, a la postre, por la gracia de Dios y conforme al propósito soberano de Dios, padres de Juan el Bautista. Toda la expectativa que este matrimonio podía tener acerca de construir una familia estaba quedando trunco porque Dios no les había dado un hijo. Dios parecía no bendecirlos. Y esto era una vergüenza sobre Elizabeth. Hasta que Dios determinó dar cumplimiento a su divino y soberano propósito, no en el plan de ellos como matrimonio, sino en su plan glorioso para nuestra redención. Así que el hijo que no esperaban finalmente, cuando daban todo por perdido, el hijo no esperado llegó. El sacerdote que había soñado con algún día tener una dinastía y heredar el sumo sacerdocio y su investidura sacerdotal a su hijo, nunca vería a su hijo vistiéndola, porque el llamado de su hijo no era el del sumo sacerdocio de Israel. Leo para ustedes esta porción. Es una narración un poco extensa, pero vale la pena escucharla, porque nos pone en contexto de esta hermosa historia de cómo Dios en su gracia soberana cumple con su voluntad. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso.
Este hombre está oficiando delante del pueblo. Y en el momento en que está ofreciendo el incienso en el altar, el ángel se le aparece cuando nadie lo puede ver y solamente están el ángel y él. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Qué creen ustedes que pensó Zacarías cuando escuchó esto? Es un sumo sacerdote. Es un sumo sacerdote. Ya lo imaginaba vistiendo el efod de lino, con las piedras preciosas del pectoral sobre su pecho. Y pregunta a Zacarías al ángel: ¿cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Todos miraban su reloj y decían: ya tenía que haber salido. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pero seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. ¡Qué historia, hermanos! ¡Qué historia! Nosotros hoy conocemos la historia de Juan el Bautista. Él fue llevado a vestir piel de camellos en el desierto y jamás llegó a heredar el sumo sacerdocio de su padre, que era hereditario. De hecho, no dudemos que su caso fue un poco la vergüenza de su dinastía, porque huyó de su vocación y caminó hacia el desierto como los desquiciados sociales y decidió convertirse en una asceta, una especie de ermitaño que predicaba en la ribera del río Jordán, guiando al arrepentimiento a quienes le escuchaban, y los bautizaba para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero Juan habló de alguien más y cumplió así el propósito de Dios para su vida. Ese fue su sacerdocio. Lo que Dios le mandó a hacer se cumplió costosamente, porque su vocación y llamado al ministerio
eran muy radicales y extremos al grado de echarse de enemigos a los más poderosos de su mundo. El caso particular de Juan el Bautista es excepcionalmente significativo porque este es uno entre miles de hombres en los que coinciden el propósito con el cual Dios le dio un hijo a sus padres y una vez hecho hombre, la pasión que quema desde dentro el alma de este hombre fue ver cumplido el propósito de Dios del advenimiento del Mesías prometido. Cuando el niño nació, en la presentación del niño, finalmente Zacarías habló y profetizó: Tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¡Qué tremenda profecía! El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Es real, Juan vivió su propia vida y ministerio solo para llegar a ver a nuestro Señor Jesucristo en el cumplimiento de su llamado y de su ministerio. Allí terminó el suyo, el de Juan. Él entendió que había concluido su asignatura dada por Dios y determinó rendir toda honra a Jesús. Dice la palabra de Dios, y en todas estas porciones estoy leyendo el Evangelio de Lucas. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas, todo valle sea rellenado, toda montaña y colina sea allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas y todo mortal verá la salvación de Dios. Y muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió, ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan, y yo los bautizo, y les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo. Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Qué tremenda profecía y qué tremenda realidad cumpliéndose como propósito de Dios para la vida de un hombre. Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías ungido, honró la vocación de Juan y lo consideró el mayor de los profetas nacidos de mujer. Lo afirmó junto a él, de tal manera que Juan es un hombre admirable que vivió anhelando ver cumplido en su vida el propósito con el cual Dios lo envió. Hizo de ese propósito su propia definición de destino, de derrotero, de visión. Nuestro Señor Jesucristo dijo: les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo
y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos de la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Observen qué es lo que estaban rechazando. No estaban rechazando a Juan. Cuando finalmente el mundo rechaza a Jesucristo, no rechaza a Jesucristo, rechaza el propósito de Dios. Y al rechazar el propósito de Dios, rechaza la última y la única posibilidad de salvación. Qué terrible y qué devastadora realidad. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. El expansionismo empresarial que ha influenciado al pensamiento cristiano y al ministerio cristiano ha llamado visión de Dios a casi cualquier pensamiento que alguien considera brillante. Muchos creen haber nacido con el único propósito de darle a Dios una propuesta, la mejor, la más brillante, la más exitosa, la que no se le ha ocurrido a nadie. Se trata de asumir como propia la meta para hacer algo en lo que ni Dios había pensado. Y por ello Dios debe vivir agradecido con ellos. Qué terrible cosa es creer algo tan equivocado como eso. Quien asume que el llamado de Dios siempre tiene que ver con éxito, con prosperidad, con multitudes, con expansión, puede darse de frente con la realidad. Algunos de nosotros podríamos morir como mueren los sapos en las temporadas de lluvia en mi tierra. En Tabasco suele suceder que cuando comienzan las temporadas de lluvia, aparecen los sapos, y son unos sapos enormes, y estos sapos se pierden, se desorientan, particularmente cuando de pronto en la noche han avanzado tanto caminando por allí, por acá y por más allá, y hay tal cantidad de sapos por todos lados que parecen una plaga. Pero suele suceder que encuentran un muro iluminado, un muro blanco pintado que brilla ante sus ojos, y eso les llama la atención y ellos quieren entrar allí. Así que comienzan a brincar desde lejos para tropezarse con la pared, y vuelven a brincar desde lejos y se tropiezan con la pared, y vuelven a brincar y se van acercando cada vez más y brincan para poder atravesar, y en la mañana están allí muertos al pie del muro. No hemos sido llamados al éxito, no hemos sido llamados a la prosperidad, no hemos sido llamados a las multitudes, ni a las naciones, hemos sido llamados a cumplir con el propósito para el cual Dios nos creó. Los nombres que les ponen a estos ministerios son interesantes, son reveladores de ese afán de expansión. Misión global, ministerio universal, alcance mundial, llamado internacional, siempre tiene que ver con multitudes. Nunca hay una identificación con la realidad limitada. Siempre existe un marcado menosprecio por lo que es pequeño, por lo que parece no brillar mucho, por lo que no crece. Eso no es algo que revele que ahí está Dios, porque se califica como fracaso una labor gris, una labor opaca, sin estadísticas de incrementos significativos. Está considerado como una evidencia de ausencia de Dios cuando un ministerio no da reportes de avances notorios. Me pregunto qué pensarán esas pequeñas iglesias, misiones o congregaciones que apenas si han podido sobrevivir en tiempos de pandemia. ¿Cuál es la opinión que les merece a esos pastores, a esos siervos de Dios que apenas si han podido
tener lo suficiente para su sustento durante estos tiempos de crisis. Amados hermanos, detrás de esta filosofía no vamos a reconocer lo que está en la palabra de Dios, pero sí podemos reconocer el vacío de una sana doctrina acerca de la soberanía de Dios. Prevalece en el fondo de esto una filosofía humanista centrada en una definición subjetiva de la misión que me satisface a mí. El llamado está determinado por mí. Por encima de todo, es una interpretación especulativa del propósito de Dios. Dios no puede enviarme a sufrir. Dios no puede estarme pidiendo que yo vaya a donde voy a padecer. Dios no puede estarme reclamando ni demandando que yo cumpla con una asignatura que involucra riesgo, padecimiento, limitaciones. No es eso lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios sí puede hacerlo y lo hará si ese es su propósito. Sin el propósito de Dios para nuestra redención, la única razón, sin la gracia salvadora de Jesucristo, la única razón para la cual ha nacido cada pecador condenado es para alimentar las llamas del infierno. No hay mérito humano que Dios deba tomar en cuenta para colocarnos por encima de nada ni por encima de nadie. Sin embargo, la autosuficiencia nos lleva a vanagloriarnos por las cosas que hacemos para Dios. Así queremos impresionar al mundo. Así queremos impresionar a los que están frente a nosotros. Pero el mundo no se impresiona con eso. El mundo puede hacer cosas más impresionantes que esas. Pero en lo que realmente podemos impresionar al mundo es en mostrar cómo una vida rendida en obediencia a la voluntad de Dios puede fructificar en tan grande bendición y en salvación para tantos. Desde su propósito de gracia soberana, eterna, Dios nos eligió para cumplir su voluntad, no para cumplir la nuestra. Cuando hablamos de un Dios de propósitos, estamos diciendo que Dios ha elegido a cada uno de los redimidos para hacer de ellos, conforme a su soberano y eterno propósito, hijos y herederos por medio de Jesucristo, su Hijo. En ese nombre es como levantamos con humildad nuestra mirada y vemos el camino hacia donde Dios nos lleva. Es un camino que caminaremos tomados de la mano del Señor, no por nuestro propio anhelo o proyecto. En el Pentateuco, en el libro de Números, capítulo 23, está esta declaración que cada vez que encuentro me impacta. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir, y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Las palabras de un profeta al cual le habían pagado por maldecir al pueblo de Dios, pero que no pudo hacerlo, porque la orden de Dios fue otra. En el libro de Eclesiastés, la palabra de Dios dice claramente: yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma y beba y disfrute de todos sus afanes. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Eclesiastés capítulo 3, versículos 12 al 14. Hemos sido creados para cumplir con el propósito de Dios
Y en el orden de jerarquías, el primero y más esencial propósito de nuestra creación es honrar y glorificar a Dios. Lo demás viene por añadidura porque significa gozar de Dios, gozar de sus bendiciones y gozar de los privilegios y tareas que Él ha puesto delante de nosotros.